Ya, profe, ¿puede compartir pantalla? Carlos, ¿le puedes ayudar ahí, por favor? Correcto. ¿Ya se ve? Ya. Sí. Sí, señora. Buenas tardes para todos, estimados profesores. Una vez más, darles las gracias por estar acá en el Seminario de Educación Matemática, que miércoles por miércoles organizan los programas de maestría y doctorado en Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño. Ya está con nosotros la doctora María Forte Lozada, nuestra directora, y los demás profesores. Y por supuesto, agradecer hoy a la profesora Rosy Salver Urquiza Salgado, la cual es profesora de la Universidad de Holguín, pero está de visita acá en Tunja y entonces desde hace un tiempo accedió a compartir con nosotros sus experiencias. Gracias, doctora Rosa Isabel, y cuando quiera puede comenzar. Muy buenas tardes, muchas gracias. Agradezco en primer lugar al seminario en general y al doctor Osvaldo en particular, persona a quien conozco desde sus tiempos de estudiante en Holguín, la oportunidad de compartir algunas ideas. Reconozco también que después que hice el compromiso, pues estuve medio asustada un tiempo porque mi formación no es de ciencias pedagógicas a nivel de doctorado y por tanto me parecía un poco liviano de mi parte atreverme a dar criterios, pero Osvaldo me convenció que de todas formas siempre es válido conocer puntos de vista y por eso es que decidí entonces participar en este seminario que, repito, agradezco mucho la posibilidad de estar en él. Como yo, el doctor Osvaldo explicaba, trabajo en la Universidad de Holguín. La Universidad de Holguín en el año 2015 dejó de ser una universidad tecnológica y se convirtió en la Gran Universidad de Holguín y se integraron dentro de ellas varias universidades anteriores, la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya, la Universidad de Ciencias Pedagógicas y la Universidad de Ciencias del Deporte y la Cultura Física. Mi vida profesional comenzó en lo que ahora es el campus José de la Luz y Caballero, en el momento en que empecé en 1983, ya va a ser 40 años, pues era el Instituto Superior Técnico de Holguín y muy sinceramente siempre digo en todos los marcos que agradezco profundamente la oportunidad de haber empezado a trabajar en esa universidad. Aprendí muchísimo de mis compañeros de trabajo, de mis directivos, de mis estudiantes, de las amistades que allí hice, que hasta hoy siguen siendo para mí muy importantes en lo que es mi vida. Como comencé en esta universidad, comencé trabajando con programas de licenciatura en educación. Curiosamente no con matemática, pero sí con química, biología, geografía, educación laboral, posteriormente con física, con electroenergética. Y por tanto se supone que el tema de mi charla debió haber sido reflexiones sobre la enseñanza de la matemática para no matemáticos. Más preguntas que respuestas porque ya dije que no soy yo la persona más indicada para dar respuestas. Pero en el año 2001 pasé a trabajar a la entonces Universidad Tecnológica de Holguín, llamada Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya. Actualmente es uno de los campus que tiene la Universidad de Holguín. Y en este caso sí empecé a trabajar desde el principio con carrera de ingeniería. Y resulta que las carreras de ingeniería tienen sus especificidades y por tanto ya dentro de las carreras no matemáticas hay que hacer una distinción con las ingenierías y por esa razón el tema de la charla es reflexiones sobre la enseñanza de la matemática para ingenieros, más preguntas que respuestas. Quisiera primero establecer alguna terminología para evitar que no nos comprendamos porque cada país tiene las características del lenguaje específico para cada profesión. Y en este caso, nosotros acostumbramos a llamar carrera a lo que acá se llama programa. Llamamos siempre plan de estudio, lo que acá es más comúnmente denominado malla curricular. De la misma forma, utilizamos la terminología programa de asignatura en lugar de sílabos, asignatura en lugar de materia, que acá se comprende porque se utiliza también, pero es más común materia. Y para nosotros, licenciado en educación es lo que comúnmente en Colombia se llama licenciado. Nosotros en Cuba tenemos muchos tipos de licenciatura, o sea, se considera
carreras que dan licencia para ejercer una profesión que no es de ingeniero y por tanto pueden ser licenciados en ciencias puras, licenciado en matemática, licenciado en física, licenciado en química, en biología, en farmacia, etcétera. Puede ser licenciado en ciencias de la computación, lo que acá se llama cibernético, pero puede ser, por ejemplo, licenciado en derecho, licenciado en periodismo. Y por tanto, nosotros sí acostumbramos a utilizar el término licenciado en educación, que fue el que ya utilicé anteriormente. Profesor principal de carrera llamamos a algo similar a lo que acá es coordinador de programa, no es exactamente igual, pero es bastante cercano. Y la terminología de alumno ayudante sí desconozco si se emplea de alguna forma en Colombia. Llamamos alumno ayudante a aquel estudiante, una vez que ha terminado sus 2 primeros semestres, nosotros contamos siempre por años y no por semestres. Por tanto, el estudiante cuando termina primer año con un promedio general de 4 y quiere vincularse a trabajar con alguna asignatura específica, pues entonces se analiza y se puede nombrar como alumno ayudante. Estos alumnos ayudantes normalmente tienen diferentes tareas según las características de la carrera, según el año, según el tipo de estudiante, y puede ir desde colaborar con algunos de sus estudios, sus compañeros con más nivel de dificultad, hasta dar clases en un programa, por ejemplo, dar alguna clase en un año anterior, colaborar en el momento de la calificación de pruebas parciales o algo así. Y incluso hemos tenido alumnos ayudantes que a tratarse de una carrera que no es matemática, han sido alumnos ayudantes de matemática hasta el último año de su carrera y ya en los últimos años pues sí han tenido incluso grupos a su cargo, fundamentalmente en educación a distancia, o sea, en la educación de los fines de semana, curso por encuentro, pero también en ocasiones, por ejemplo, como profesores de clase práctica de algunos de los primeros años de la carrera donde ellos están estudiando. De la misma forma, llamamos matemática superior de forma general a la unión de la matemática básica y la matemática aplicada. Dentro de la matemática básica entran las asignaturas que por acá suelen llamar cálculo, álgebra, geometría, ecuaciones diferenciales. Y en las matemáticas aplicadas, ahí entran probabilidad, todas las estadísticas, hay carreras que reciben varias estadísticas, y la investigación de operaciones también. Por tanto, con esta explicación en general, pues creo que no voy a tener que estarme deteniendo constantemente en decir qué significa cada cosa. Por tanto, pienso abordar los siguientes aspectos: los defectos y virtudes del docente de matemática para ingeniería, la matemática y el plan de estudio de carrera de ingeniería, y cómo tributar a resolver las contradicciones que aparecen y que veremos cuando abordemos el segundo punto, la matemática y el plan de estudio en las carreras de ingeniería. En primer lugar, para hablar del docente de matemática para ingeniería, tenemos que pensar en cuál es el estado deseado. El estado deseado es que el docente sea capaz de formar buenos profesionales de la ingeniería. Eso significa que niños y adolescentes que se supone que en su etapa de enseñanza media tuvieron relativo buen éxito con las carreras, con las materias de ciencias y por tanto están entusiasmados con ser ingenieros en el futuro, entran a una universidad, son atendidos en particular en matemática por un docente, en general en cualquiera de las ciencias, física, química, etcétera, que esté vinculada con la ingeniería. Y como resultado, pues se convierten en profesionales. Eh, por cierto, algunas de estas, la mayoría, excepto la que tengo a la derecha abajo, de las imágenes que van a ver, fueron generadas por inteligencia artificial, con un chat. Esta situación deseada, lamentablemente, se diferencia bastante de la realidad. Para los estudiantes, esos estudiantes que entraron con esa gran motivación, que creían que iban a insertarse fácilmente y que iban a tener grandes éxitos, pues lamentablemente se ven a menudo perdidos, perdidos, agobiados. Ya en lo adelante nos vamos a referir en particular a la matemática, porque no consiguen sintonizar la matemática que habían aprendido
con la matemática que necesitan. Descubren que muchas cosas que creían saber no las saben, o no las sabían completas, o no eran así. Descubren que no saben para qué esa matemática que están recibiendo les va a servir para su ingeniería. Eso provoca grandes conflictos para esos estudiantes y muy frecuentemente o desertan de la carrera, no continúan, o se desmotivan de todas formas. La expresión esa, no sé si han tenido ustedes oportunidades de conocerla, pero de no era esto lo que yo creía, lamentablemente, me ha correspondido escucharla mucho. ¿Qué pasa con entonces esta situación? Hay todo un grupo de preguntas que debíamos de alguna forma tenerlas presentes. Como les decía, en el tema de la charla son más preguntas que respuestas y la mayor parte de las veces no tengo idea de a quién le toca dar la respuesta. Pero deberíamos lograr mejores resultados en la matemática escolar, tener una estrategia diferente para tratar de captar estudiantes para las carreras de ingeniería, de manera que sepan en qué consiste fundamentalmente esa ingeniería y después no sufran esos procesos terribles de decepción. De la misma forma, los estudiantes, una vez que ya los tenemos en la universidad, debemos de alguna manera buscar variantes para ayudarlos a resolver esos problemas matemáticos y también debemos colaborar en la motivación de esos estudiantes hacia su especialidad desde la matemática. ¿Qué pasa con el docente? El docente no está en una situación tan exactamente como la de los estudiantes, pero tampoco es la que se supone. El docente a menudo está algo así como que de espalda a sus estudiantes y de medio lado respecto a lo que se piensa que debe aportar en, en ese proceso de enseñanza de la matemática para las ingenierías. Vamos a detenernos un momento en los docentes y vamos a hablar, y esto sí, haré algunas consideraciones acerca de quiénes son esos docentes y qué limitaciones tienen. Estos docentes que enseñan matemática e ingeniería no son egresados de una universidad que los formó para ser profesores de matemática para ingeniería. Tengo entendido que existe en algunos lugares en el primer mundo, pero no es muy común en nuestros países. Y por tanto, esos docentes son licenciados en educación fundamentalmente de la especialidad de matemática o de computación o de física. También pueden ser licenciados en matemática pura o en física pura, o pueden ser cibernéticos. Hay muchos ingenieros. Pueden ser licenciados en economía, licenciados en contabilidad, y de hecho me he encontrado incluso abogados, periodistas, fundamentalmente con algunas de las asignaturas de la matemática aplicada, y por tanto esta heterogeneidad hace que la formación que reciben, que han recibido en el pregrado, sea enormemente dispar, porque incluso egresados de un mismo programa están, o sea, recibieron un plan de estudio diferente, se graduaron en promociones distintas y por tanto hace que su formación en la propia matemática sea muy heterogénea, en el caso de los ingenieros con mucha más razón. Mezclan por esa razón concepciones idealistas que son quizás un poco más comunes en los matemáticos y constructivistas, porque los ingenieros por definición lo son. Pero de todas formas, y una vez que un ingeniero comienza a ser profesor de matemática, pues empieza a mezclar unas concepciones y otras. Sea cual sea la formación, no tienen una comprensión total sobre cuál es el papel de la matemática en el plan de estudio y qué se espera de ella. Y son atacados por todas partes. Los resultados de promoción en matemáticas, que siempre están en los primeros semestres, pues suelen ser bajos, suelen ser asignaturas que provocan que los estudiantes pierdan la carrera y por tal motivo son atacados por los estudiantes, por los padres de los estudiantes, por sus jefes administrativos, por los coordinadores de la carrera a la cual prestan servicio, por el decano de esa facultad, por los directivos que vienen como pares evaluadores en proceso de acreditación y, en fin, es muy común que se sientan atacados. Sin embargo, siguen enseñando matemáticas. ¿Por qué siguen enseñando matemáticas? Bueno, aparte de los elementos misteriosos que nunca se pueden claramente establecer, aman la matemática, aman enseñar, tienen paciencia, tienen voluntad o quizás tienen terquedad.
O sea, quizás cómo es que no voy a poder, cómo es que esto va a ser más fuerte que yo. Establecen relaciones interpersonales muy fuertes con sus compañeros de trabajo y a menudo también con sus estudiantes y eso les ayuda muchísimo. Y por tanto, dedican mucho tiempo a realizar un trabajo metodológico que les permita obtener mejores resultados. Llegan incluso a investigaciones científicas, más muchos otros elementos que no puedo ahora declarar. Dentro de ese amor está en primer lugar el amor por la matemática. Por tanto, vamos a ver ahora algo sobre la matemática y los planes de estudio y vamos a ver en primer lugar de qué se ocupa la matemática. No vamos a ver exactamente una definición, sino rasgos que hemos ido sistematizando de diferentes fuentes. Los primeros son los más comunes: relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas, magnitudes variables. También es harto conocido que los matemáticos se ocupan de buscar patrones, de formular conjeturas y de intentar alcanzar verdad a través de demostraciones rigurosas de lo que plantean. Predomina el análisis lógico de construcciones abstractas no cuantitativas y hay algunos otros elementos como que el avance de otras ciencias ha exigido a la matemática invención de nuevos conceptos, instrumentos y métodos. En ocasiones la matemática ha formalizado lo que ya habían obtenido otras ciencias y en ocasiones pues ha tenido que ocuparse de desarrollarlos. Pero además de eso, y me parece muy importante, la matemática es un lenguaje formal, seguro, eficiente y aplicable al entendimiento de la naturaleza y de los fenómenos sociales. Y dentro de consideraciones generales, incluyendo consideraciones psicológicas, existe el criterio de que la matemática, uno de sus rasgos, es que contribuye a la formación del pensamiento y por tanto tiene un papel fundamental, en opinión nuestra, en la formación de nuevos profesionales. ¿Qué pasa con la matemática desde la ingeniería? ¿Cómo desde la ingeniería ven la matemática? Bueno, las carreras de ingeniería surgieron fundamentalmente a partir del siglo XIX. Y entonces, a partir del siglo XIX, hay determinados criterios que se siguen compartiendo, algunos de ellos sobre la matemática y otros se han transformado. Uno de ellos es que permitía establecer el equilibrio entre la teoría y la práctica, entre las consideraciones que se habían obtenido a partir de la experiencia y lo que se podía demostrar, que permitían también una formación rigurosa y equilibrada, que era un instrumento selectivo y lo sigue siendo por cuanto los estudiantes con dificultades en determinadas áreas del conocimiento que debieron haber resuelto para poder ser buenos profesionales de la ingeniería, pues sencillamente si no conseguían arreglárselas con las matemáticas, no continuaban la carrera y por tanto no era tan largo su proceso dentro de cada programa. Y esta última lo comentamos porque son criterios que sobre todo en el siglo XIX provocaron prácticamente guerras intestinas en universidades porque estaba separada en facultades de ciencia y facultades de ingeniería, y dentro de la facultad de ciencias la posición de los matemáticos siempre se relacionó con poder, con influencia y prestigio del colectivo profesional, porque era difícil conocer la matemática y ser capaz de impartirla, y por tanto este elemento que ya con el tiempo tuvo una modificación sustantiva, pues fue importante. Hablo del siglo XIX porque es que carreras de ingeniería surgieron en las universidades fundamentalmente a partir de mediados del siglo XIX. Y entonces, dentro de esos criterios en ingeniería sobre la matemática, hay una vieja polémica que hasta nuestros días se mantiene, que se puede resumir en estas cuatro preguntas. ¿Cuántos semestres y qué contenidos matemáticos hay que dar? ¿Deben impartirse con carácter teórico, con carácter práctico? ¿El carácter teórico debe eliminarse completamente? ¿Deben impartirse solamente a partir de la experiencia y a partir de la necesidad de las carreras o no? ¿En qué lugar y momento? Porque no está claro si la matemática debe estar distribuida a lo largo de la carrera o debe estar concentrada en los primeros semestres, y ni siquiera estaba claro, sobre todo en los primeros tiempos aquellos que les hablaba del siglo XIX, de si debían recibirla, esas matemáticas, en una facultad diferente a la facultad de ingeniería. Y la pregunta prácticamente más difícil
quién debe explicar esa matemática. La matemática debe explicarla un matemático o debe explicarlo a cada ingeniería un ingeniero que ya sabe de qué va esa matemática. Eso significa que los decisores de qué contenido se incluye en cada programa, en cada carrera, en cada plan de estudio, tienen ante sí una tarea complicada, porque además hay demandas sociales, demandas económicas y demandas de todo tipo hacia las universidades. Y por tanto, dentro de esa mesa simbólica que tenemos ahí, donde se reúne un grupo de especialistas a definir, a estudiar cómo funcionaron variantes anteriores, a estudiar qué hemos recibido de nuevo, a estudiar qué pensamos que el profesional al final deba tener como competencia, mm, en cierta forma también participan matemáticos, al menos a alguien desde el punto de vista de la matemática. Pero primero habría que ver qué se considera ingeniería y si esa ingeniería tiene relación con la matemática. Este concepto, por supuesto, hay muchos. Este concepto es más bien una reflexión de un texto de un profesor de una universidad norteamericana, pero se corresponde bastante bien con otro, inevitablemente tenemos que dar alguno. Encontramos este que se corresponde bastante bien con el anterior, es de la COFI, del año 2005, según el cual la ingeniería es la profesión en la cual los conocimientos de las ciencias naturales y matemáticas se adquieren mediante el estudio, la experiencia y la práctica. Se aplican con buen criterio para desarrollar los medios, aprovechar económicamente los materiales, los recursos y la fuerza de la naturaleza para el crecimiento y prosperidad de la humanidad. Aquí hay unos cuantos elementos importantes, puede que estén todos, puede que no estén todos, para la prosperidad, el crecimiento y prosperidad de la humanidad inevitablemente incluye consideraciones éticas, ambientales y de todo tipo, pero bueno, vamos a suponer que nos vamos a centrar en esta idea de qué es la ingeniería para continuar esta exposición. Entonces, a partir de ahí, cada especialidad de ingeniería da una visión de qué y cómo responder a aquellas preguntas de la polémica que establecimos antes, sobre todo cuáles son esos contenidos y cómo se van a impartir. Es una tarea difícil y es una tarea que en cada lugar se aborda de manera diferente. Por ejemplo, sabemos que en Cuba hay decisiones que se toman en las comisiones nacionales de carrera y los planes de estudio mm, tienen entonces una visión bastante general para el país y la libertad académica de hacer variaciones no es demasiado amplia. Sabemos, sin embargo, por lo que hemos estado revisando, que en otros países, en muchos otros países, por el contrario, prácticamente cada universidad tiene la posibilidad de establecer eh, muchos elementos acerca de su malla curricular y de los elementos de esos programas que intervienen en esa malla curricular, aunque por supuesto hay un nivel de decisión sobre ellos y para hacer variaciones hay que someterlos a consideración, etcétera. Entonces, revisando información acerca de qué aparece, qué se declara en los programas de ingeniería y su vinculación hacia la matemática, recordemos, profesión en la cual los conocimientos de las ciencias naturales y matemáticas, las ciencias matemáticas están claramente establecidas. Sin embargo, cuando revisamos, por ejemplo, las informaciones en los pensum de las carreras, la información que está puesta en los sitios, pues nos encontramos que se repiten algunas expresiones, como por ejemplo formar profesionales con sólidos conocimientos de las ciencias, genéricamente, ciencias y técnicas propias de la ingeniería. Y entonces se habla mucho de formar líderes y promotores, de formar profesionales capaces de interactuar en equipos multidisciplinarios, de tener un modelo curricular que permita el logro de competencias, pero también aparece mucho la terminología diseñar, o sea, crear, diseñar, explotar
mantener equipos, máquinas, soluciones. Y por tanto, cuando uno revisa todas esas informaciones, pues descubre, encuentra, a veces explícita y a veces no tan explícitamente, pero encuentra términos que ya para los matemáticos son más claros. Modelación, necesidad de la modelación, necesidad de solución de problemas, necesidad de la optimización y necesidad de la simulación. El problema es que cada carrera, cada plan de estudio de cada carrera tiene su propia interpretación de estas cosas y por tanto, curiosamente en este proceso de preparación para esta charla, pues me encontré un artículo en el cual se hablaba de las debilidades detectadas en el plan de estudio de cierta carrera de ingeniería, no voy a decir ni de qué país, he revisado muchas cosas, ni de qué país, ni de qué carrera, en un proceso de acreditación. O sea, parece que fueron los pares evaluadores los que encontraron problemas. Baja flexibilidad, poca integralidad, escasa interdisciplinaridad e inexistencia de una revisión y actualización de los contenidos matemáticos relevantes al área específica. Por tanto, el artículo se dedicaba a hacer un rediseño curricular de la matemática, que por cierto no llegó a concretarlo, ¿no? Solamente hablaba de los elementos que iba a tener en cuenta. Pero lo que me pareció interesante fue esto, copiado textualmente. La matemática es la ciencia que trata de las leyes de la forma del mundo físico y considerando que en realidad el mundo físico solo presenta al estudio las dos primeras propiedades, el tiempo y el espacio, que son las formas de lo físico, puede decirse que las matemáticas tienen por objeto las leyes del tiempo y el espacio. Si usted reduce qué es la matemática y para qué sirve la matemática a algo de esta manera, pues, repito, en ese artículo no aparecía el rediseño curricular, pero a mí me hubiera interesado mucho verlo, porque a partir de esta consideración, aclaro, sin decir cuál es la carrera, pero no se trata, como uno pudiera esperar, cuando lee esta reducción de qué es la matemática, pareciera que, por ejemplo, se trata de una ingeniería mecánica o de una ingeniería civil. No, ni es mecánica ni es civil. Es otra en la que debería suponerse que la matemática tiene otras implicaciones. Por tanto, a partir de estos elementos que uno se encuentra, pues significa que hasta qué punto para los decisores de las ingenierías está claro exactamente cuál es el papel de la matemática y por tanto, si para ellos no está claro qué necesitan de la matemática y cuál es la matemática que necesitan, pues es un poco más complicado desde los programas de matemática. Desde los programas de matemática tampoco las cosas son perfectas ni nada por el estilo. Me disculpo, repito, yo no hice un estudios de posgrado en ciencias pedagógicas, aunque soy graduado originalmente de una carrera pedagógica, y por tanto no pretendo hacer una crítica de lo que voy a presentar a continuación. Pero a veces desde los programas de matemática, la forma en que presentamos las cosas, pues tampoco ayudan demasiado. Vamos a ver este objetivo de una asignatura de matemática superior. Dije al principio que matemática superior está formada por la matemática básica y la matemática aplicada. Esto concretamente es de una matemática básica. Y entonces me situé en el docente, que quizás es la primera vez que en su vida que se va a enfrentar a la ingeniería y se encuentra con este objetivo. Yo sé que todos sabemos leer, pero me voy a detener en algunas palabras. Resolver problemas que se modelen por los conceptos estudiados utilizando los recursos matemáticos y los métodos relativos a límite de continuidad, cálculo diferencial integral. Ya hay, bueno, el cálculo diferencial integral generalmente, incluso en muchos programas de asignatura, límite de continuidad está dentro del cálculo diferencial. Por tanto, las estrategias heurísticas, las estrategias metacognitivas y los asistentes matemáticos a partir de escoger en cada caso el método que se ajusta al problema en dependencia de los datos disponibles. Y por último, contribuir, todo esto es un solo objetivo, contribuir al desarrollo del pensamiento algorítmico de los estudiantes. Si esta es la respuesta que estamos dando desde la matemática, a la matemática para ingeniería, para orientar al docente y orientar a los estudiantes de qué es lo que van a recibir, creo que ya después de leer este objetivo, ya no sirve. Ya ahí morí y desistí de la matemática, desistí de estudiarla, desistí de impartirla.
Y por cierto, dentro de este objetivo voy a hacer un comentario sobre algo que dentro de mi indagación personal para atreverme a esta charla de hoy, estuve preguntando a ingenieros en Cuba y aquí también, ¿cuál es la matemática que necesitan? ¿Cuál es la matemática que más problemas le da? ¿Cuál es la matemática que más aplican? No sé cuáles son las experiencias, no sé si por casualidad de la vida, algunos de mis estudiantes, que también a algunos les mandé el link, alguno está aquí presente o alguno de mis antiguos estudiantes, pero algunas de las respuestas son eh, un poco decepcionantes para un matemático, un profesor de matemáticas, porque en realidad los ingenieros se quejan de que los estudiantes en sus em, asignaturas tienen grandes problemas aritméticos, grandes problemas con entender qué cosa es una función, con entender cómo graficar una función, con operar con logaritmos, con operar con funciones trigonométricas, con cuestiones de la trigonometría elemental. Y casi nunca me encuentro con nadie que me diga tienen problemas, a menos que sea una asignatura como no sé, sistemas dinámicos, con la que he estado relacionado últimamente para la carrera de ingeniería mecánica. No hace falta más nada. Y cuando hace falta, la pregunta es, ¿para qué le dieron tanto si en definitiva lo único que necesitamos que sepan es que la derivada es una razón de cambio? No necesitamos más nada. Entonces todo esto significa que hay no una contradicción, sino una enorme cantidad de contradicciones que se pueden formular de diferentes maneras, que no me voy a detener en ellas, para ese pobre profesor de matemática, para ingeniería, que está tratando de enseñar a sus estudiantes de la mejor forma posible cuál es la matemática que deben saber para continuar en su carrera. De frente ya a sus estudiantes, tratando de no agobiarlos, pero también está desconcertado. Y entonces aquí viene la idea original de cómo tributar a la solución a partir de algunas cuestiones que en carrera de ingeniería del campus Oscar Lucero Moya de la Universidad de Holguín en los últimos años hemos estado tratando de implementar, incluso más recientemente en este propio curso, que fue mi idea original de por qué dedicar a esta temática la posibilidad de la charla. El Departamento de Matemática de la Universidad de Holguín, además de ocuparse de la educación matemática de otras carreras, ha tenido de una manera bastante estable en los últimos años estas cuatro carreras de ingeniería, mecánica, civil, industrial e informática, y se han recorrido varios planes de estudio. Estamos en estos momentos en el plan E. En el plan E, todas estas ingenierías que tenían 5 años ya son carreras de 4 años. En el plan, bueno, el plan de estudios A empezó, por supuesto, antes de mi vida laboral. Cuando empecé a trabajar estábamos en el plan B. En el plan B las carreras tenían una gran cantidad de horas para actividades académicas, o sea, puramente presenciales. En el plan C se pasó a un modelo más flexible, menos perfil estrecho, más perfil amplio. Lo único que se exageró quizás un poco en abrirlo demasiado, por tanto el plan y el plan D aparecieron otro tipo de carrera, pero ya en el plan D algunas carreras transitaron a 4 años, como por ejemplo licenciatura en matemática pura, y en estos momentos ya todas las carreras son de 3 años, perdón, de 4 años. En la matemática 1, lo que nosotros llamamos matemática 1, tenemos en estos momentos, es común para aquellas 4 ingenierías que le presenté, también para otras carreras. Por ejemplo, tenemos carreras como licenciatura en turismo, que tiene un gran componente matemático, pero al salirse de la ingeniería, pues no hemos hablado de ella. Y está la ingeniería agrónoma, pero tampoco me he detenido en ella, porque tengo menos conocimiento y no estoy exactamente en la Universidad de Holguín ahora. Este primer tema que tengo marcado en otro color significa que ese tema perteneció a otra asignatura.
Hasta el plan D se impartían en el primer semestre de primer año en paralelo dos asignaturas, álgebra lineal con geometría analítica y lo que se llamaba matemática 1. Desapareció esa asignatura de álgebra geometría. Me imagino que dentro de los problemas que tienen los decisores de cómo satisfacer los nuevos requerimientos de un programa que se está modernizando para una ingeniería según las competencias que deben tener los profesionales, pues hay que limitar inevitablemente horas para poder insertar nuevas asignaturas y dentro de las cosas que se eliminan, pues se suelen eliminar asignaturas de matemática. En algunos casos se reparten entre otras asignaturas y eso pasó con álgebra lineal y geometría analítica. El resto de los temas de esta primera matemática común a aquellas cuatro ingenierías, pues son los mismos de siempre. En matemática 2, que sería el segundo semestre de primer año, pues se comienza por un tema de la asignatura desaparecida y se continúa con cálculo diferencial e integral en varias variables, o sea, cálculo diferencial de funciones reales de varias variables, integrales múltiples, integrales de líneas, integrales de superficie. En el segundo año es común a algunas de estas cuatro ingenierías estos temas. La diagonalización de endomorfismo decidimos ubicarla después de terminar series porque donde va a hacer un poco de falta es para las ecuaciones y no dejarla al principio como está el tema de álgebra en todos los demás semestres. Pero ese es un tema que se puede dar en cualquier momento. Y en algunas carreras, como por ejemplo en ingeniería mecánica, en este terrible semestre se dan también los métodos numéricos. Las demás no. En las demás, pues en la matemática 4 se dan métodos numéricos que pertenecen a la matemática básica, pero por ejemplo en esa ingeniería mecánica, entonces en lo que sería matemática 4, o sea, en el segundo semestre de segundo año, ya se da probabilidades y estadísticas que corresponden a las matemáticas aplicadas. Y nosotros me estoy refiriendo en particular a la matemática básica solamente con las intenciones con el interés de situarlo en el contexto de cómo se reciben esas matemáticas en Cuba. Pues por acá he visto otros nombres, no sé, llaman cálculos, las ecuaciones diferenciales las llaman aparte, agrupan diferentes, a veces temáticas diferentes. Y con el álgebra lineal a menudo aparece interesantemente después de las ecuaciones diferenciales, porque claro, en muchas universidades las ecuaciones diferenciales nada más trabajan las ecuaciones de primer orden y después quedan álgebra lineal, pero en la mayoría no veo las ecuaciones de orden superior. En ningún lugar las lineales de orden superior, que son las que más aplicaciones tienen en muchas ingenierías. Y revisar eso me explicó un poco mi preocupación respecto al chat GPT, que haciendo la pregunta al chat GPT de cómo organizar, o sea, cómo veía organizada las matemáticas por semestre, me encontré con eso, con el álgebra lineal después de las ecuaciones diferenciales, pero después me di cuenta que no es el chat GPT toma información de lo que encuentra y efectivamente en algunos lugares está. Por tanto, regresemos a lo que habíamos identificado por allá: modelación, solución de problemas, optimización y simulación. Para los 3 primeros semestres de la matemática básica, decidir de estas variantes, porque trabajamos optimización, trabajamos algo de solución de problemas, trabajamos modelación, pero teniendo en cuenta que para los ingenieros la modelación es su estado deseado, al menos a los efectos en que lo demandan, aunque después no esté claro cómo lo van a utilizar, pues decidimos entonces de alguna forma centrarnos en la modelación matemática. La modelación, pues en este esquema donde cada elemento interactúa con el otro, se puede resumir de esta manera. Existe un problema del mundo real, a partir de análisis e investigación se consigue formular ese problema, generalmente en términos físicos, a partir de otras ciencias también. Se sigue regresando al problema del mundo real. A ver, por eso es que están dobles saetas donde quiera. De esa formulación del problema en términos de otras ciencias, pues se llega a un modelo matemático que también se va ajustando, revisando cómo se formuló, revisando qué es lo que se tiene. Ese modelo matemático, a partir de procedimientos algorítmicos, de búsquedas heurísticas o de lo que se pueda, se le da una solución matemática
A veces no se puede resolver, hay que volver a revisar el modelo hay que volver a la formulación del problema, a ver si sobran o faltan cosas, en fin. A partir de la solución, entonces, se hace a partir de análisis de decisiones la interpretación de los resultados obtenidos y se regresa al problema del mundo real ya con una solución. Ese proceso de modelación matemática no es nada sencillo y no está prevista una asignatura ni de matemática ninguna ingeniería para ocuparse del proceso de modelación. Quitemos el apellido matemática para el proceso de modelación, no lo está. Pero nos parece importante que desde la matemática pues se tenga presente todo este proceso. Entonces, para hacer eso, inevitablemente aparecería entonces la necesidad de definir una estrategia para algo así como para una premodelación en estos primeros semestres, con 4 etapas: indagación, preparación, ejecución y evaluación, que empieza desde el análisis de los programas de disciplina y termina en la última etapa con una matriz donde se establezcan las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, y estén todos relacionados entre sí y cada uno tribute al otro. Intentamos hacer escribimos esa estrategia e intentamos empezar a decodificar cómo proceder con ella. La etapa 1, para diagnosticar las posibilidades reales de tributar a ese nivel inicial, o sea, lo que estamos llamando premodelación, etapa inicial de modelación matemática, a partir de los principales conceptos de la matemática básica en las carreras de ingeniería. Y por tanto, ahí hay varias subetapas: analizar los programas de disciplina y plan de estudio para establecer los problemas profesionales que pueden asociarse a modelos sencillos, porque a estas alturas de la película deben ser cosas muy sencillas. Pero para ir estableciendo la necesidad de la modelación y cómo la modelación recibe algo para poder modelar, cómo da una solución y cómo esa solución después hay que interpretar a ver si responde al problema que generó la modelación. Pero nos pareció muy importante también analizar la composición del claustro en cuanto a varios elementos, entrevistar al profesor principal de cada carrera para saber cuáles eran las demandas concretas, entrevistar al profesor del claustro y entrevistar a algunos ayudantes para saber cómo se hace y cómo se podría y se debería hacer. La segunda etapa, preparación, con la intención de elaborar un sistema de acciones para atender las deficiencias y para sentar la base de la etapa 3. En primer lugar, decidimos analizar los resultados de la prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica está establecido hacerla, incluso en algunos lugares donde no se hacía, sé que se está ya ocupándose también empezar con esto para saber cuál es el estado de los estudiantes cuando entran a primer año, y esto tiene que ver con uno de los problemas para tributar a una mejor vida de los estudiantes en la carrera. Proponer vías para elevar la preparación técnica y didáctica de docentes con menor experiencia, porque ya hablamos de la variedad, de la heterogeneidad de la formación original de los docentes de matemática. Y entonces escoger uno de los conceptos presentes en esos 3 primeros semestres y definir cuáles son los fenómenos con los cuales se va a trabajar en cada asignatura. Concebir un sistema de actividades metodológicas. A ver, esa parte acá creo que pudiera ser un poco menos comprensible para muchas personas, porque con las características de la libertad académica no creo que se hagan mucho todo el sistema completo. Clases instructivas sí, porque en los procesos de capacitación, de hecho, se recibe mucha información. Pero ya clases demostrativas y clases abiertas implica la participación de distintos docentes en la clase de otra persona. Y eso a los efectos de realizar una evaluación de un objetivo metodológico, y no creo que sea lo más común. Pero para el caso nuestro sí, eso es muy pertinente. La etapa 3, la etapa de ejecución, ya sería para ejecutar las acciones previstas y por tanto planificar cómo introducir el concepto, desarrollar a lo largo del curso escolar el sistema que se haya establecido, crear espacios de aprendizaje para propiciar diálogo, y eso nos parece muy importante, porque el diálogo entre estudiantes de diferentes carreras que estén cursando asignaturas con contenidos similares,
donde participen los alumnos ayudantes, que están en un punto para nosotros importante, participan los profesores, creemos que esto se debe hacer también, y de la misma forma el mecanismo de acceso al sistema integrado de medios, que incluye, pero no es únicamente las plataformas interactivas. No me voy a referir a la última etapa porque cuando empezamos a chequear los resultados de la etapa 1, todo este proceso en la Universidad de Holguín estuve liderándolo yo en matemática básica en el primer semestre de este curso. Resultó que esas necesidades profesionales que necesitamos tener clara para cada carrera no están establecidas con la misma claridad en cada una de ellas. Que el claustro, bueno, ya les expliqué al principio la heterogeneidad general y en particular para ese colectivo, ese claustro pequeño ya, había de todo también. Los profesores principales de las carreras, de esas ingenierías, no escapaban al elemento anterior, que era para el claustro de matemática. Había profesores principales de carrera que estaban al frente de una carrera de ingeniería, pero no eran originalmente graduados de ingeniería tampoco, sino de una licenciatura en educación de ese mundo, pero no eran ingenieros. Y su posición ante la matemática, incluso en algunos que sí eran ingenieros, algunos la consideraban muy importante y para otros ya les comenté anteriormente cuál era la visión de cuál era la matemática que hacía falta. Y respecto a la última subetapa, pues resultó que los profesores generalmente introducen los conceptos con los problemas que aparecen en el libro de texto, que muchas veces son problemas puramente didácticos y que no tienen la visión actualizada de la carrera en este momento. No dudo que cuando se escribió el libro sí lo tuvieran, pero en estos momentos ya no se corresponde con eso y es lo que los profesores están haciendo. En cuanto a la etapa 2, pues a partir del análisis de lo que se encontró en los diagnósticos, no solo la prueba diagnóstica, sino desde el punto de vista de los profesores también. Se organizó un sistema de consultas grupales y atención personalizada para estudiantes con dificultades, fundamentalmente utilizando mucho a los alumnos ayudantes de los años superiores. Guiados por sus profesores, se daban consultas generales y después se encargaban a los alumnos ayudantes de hacer el seguimiento y eso ha dado resultados históricamente y por tanto también tiene que seguir dando resultados ahora. Respecto a la formación de los docentes para completar las partes en las que no tenían todos la misma formación, pues se planificaron entrenamientos de posgrado sobre determinados contenidos para esos docentes. Se les recomendó, y en algunos casos se cumplió muy bien, asistir a las clases teniendo en cuenta que como son varias carreras con programas similares y por tanto hay varios profesores, generalmente había profesores con un poco más de experiencia y por tanto se les recomendó a los profesores más jóvenes asistir a clases impartidas por esos profesores de más experiencia. Se recomendó el ingreso de algunos docentes a programas de formación académica. En particular, la Universidad de Holguín tiene un programa de maestría acreditado con nivel de excelencia en Cuba, que es educación matemática universitaria y que está precisamente previsto para eso, para completar la formación didáctica que necesitan las personas que no provienen de carreras de educación y los contenidos matemáticos de otros que no recibieron con el nivel, con la rigurosidad que se supone que un matemático debe haber recibido cierto contenido. Por tanto, siempre se valora el ingreso de algunos de estos docentes en un programa, solo que depende de que el programa esté en esos momentos en oferta. Pero se consideró necesario replantear la subetapa 2.3, que ahora vamos a recordar, y agregar una subetapa 2.4 que no estaba prevista en términos de esa nueva subetapa como revisión de la estrategia a partir de los resultados de las etapas 1 y 2, y esa es la razón por la cual no seguimos con la etapa 3 y no hablé de la 4 porque no tenía mayor importancia. La subetapa 2.3 original decía escoger uno de los conceptos presentes en los 3 primeros semestres y definir cuáles son los fenómenos que se modelarán con ellos en cada asignatura según la carrera, pero como ya expliqué, según los resultados de esa primera etapa, cuando se analizaron los planes de estudio y cuando se
nos entrevistamos con el profesor principal de carrera, ahí nos regresaron a lo mismo que ya sabíamos de tomar los ejemplos que ya venían en los libros de texto y por tanto no diferían nada de lo que se estaba haciendo. Entonces regresamos a la parte de la modelación que tenía que ver con esto. Recuerdan, modelo matemático y después del que el modelo matemático se establecía, pues había que hallar la solución en dependencia de las características del modelo. Así sería la solución. Si no podíamos resolver, había que regresar al modelo. La solución podía ser analítica, podía ser numérica. Bueno, matemática numérica será un poco más adelante, en el tercer semestre en algunos casos y en el cuarto en los otros, pero esto está mucho más en nuestras manos, limitarnos a esta parte y ya la intención original de tributar directamente a la modelación desde la percepción de las carreras, lamentablemente no se nos facilitó y por tanto regresamos un poco a este punto que es más o menos en el que estamos siempre. La nueva subetapa 2.3, por tanto, redactada más o menos así: escoger uno de los conceptos presentes en los 3 primeros semestres, introducirlo a través de necesidades reales, es decir, tratar de adecuar esos ejemplos didácticos a las necesidades, al menos desde nuestro punto de vista, y prestar especial atención al desarrollo de las habilidades de cálculo establecidas en el programa de disciplina. Porque inevitablemente tenemos un programa por cumplir, tenemos un desarrollo de habilidades por satisfacer, y aunque después los estudiantes no hagan esos cálculos a mano porque los hagan con asistentes, en el mejor de los casos, o no los hagan dentro de la lógica de la matemática, pues usted debe introducir los conceptos, debe trabajarlos y debe desarrollar un grupo de habilidades. Y por tanto, inevitablemente decidimos dejarlo de forma explícita. Y entonces analizamos cuáles son los temas relacionados a estos 3 primeros semestres. Inevitablemente en matemática 1, cálculo diferencial de funciones de una variable; con matemática 2, cálculo diferencial de funciones de varias variables. De varias variables ahí, el copia y pega, cambié el número de temas de varias variables. Y en matemática 3, inevitablemente, por supuesto, intervienen las derivadas en todos esos temas, y significa que uno de los conceptos es el concepto de derivada, que está utilizado, transita por todas estas asignaturas y esos temas. Y la segunda variante, en matemática 1, cálculo integral de funciones de una variable; en matemática 2, integrales múltiples, o sea, dobles y triples, y después línea y superficie; y en la matemática 3, pues series numéricas. Si se utiliza el criterio de la integral para establecer caracteres de series numéricas, ahí hay integrales. En series de funciones, pues series de Fourier, no se avanza un paso para el cálculo de coeficientes sin moverse con las integrales. Y ecuaciones diferenciales ordinarias y sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, por definición. Teníamos entonces dos opciones. El concepto escogido fue integral definida. Nos sirve para solucionar modelos porque es uno de los elementos, aunque después se trabaja más directamente con las ecuaciones, pero en esencia dentro están las integrales. Para resolver el modelo significa que hay que integrar, por tanto, para la integral definida hace falta la indefinida, y significa que para todo esto, pues son extremadamente importantes las habilidades de integración. Y ahí nos detuvimos un poco en las habilidades de integración, porque resulta que las habilidades de integración a veces nosotros mismos las entendemos mal. Y consideramos entonces que cuando estamos dando en matemática 1 los métodos de integración, pues necesitamos un universo de variantes, de integrales diferentes, para que el estudiante ejercite los métodos de integración, y seguimos buscando variantes cada vez más complicadas para ponerlas en las evaluaciones finales. Y después, cuando el estudiante llega a segundo año y tiene que aplicar una integración por completamiento diferencial, o llega a tener que calcular coeficientes de Fourier y necesita integrar por completamiento diferencial, pero integrar por parte, pues sencillamente no se acuerda. Porque es que lo agobiamos con tantas cosas que no se le formaron las habilidades importantes que debían mantenerse. Por eso es que he resaltado en negrito las habilidades de integración, porque sobre eso porque nos detuvimos.
Analizamos entonces el orden cronológico en que aparecían los contenidos. En el primer semestre aparecen las integrales, en realidad en todo su esplendor, en el tema 2 de la matemática 3 en series de funciones, porque honestamente el criterio de la integral para series numéricas, pues a veces pasa muy rápidamente, pero en series de funciones si uno no se mueve un poquito sin la integración o sea, con completamiento diferencial, integración por partes para los coeficientes de Fourier. Y en ese mismo primer semestre, pero un poco después, están más o menos paralelos en matemática 1, empezando el cálculo integral, que comienza con la integral indefinida, y en la matemática 3, las ecuaciones diferenciales ordinarias con las integrales, con las ecuaciones de primer orden, y por tanto funciona de esa forma. Aparecen las integrales primero en segundo año, el primer semestre, y un poco más tarde están al mismo tiempo en primer año y en segundo año, trabajando contenidos que tienen que ver con esto. Y entonces decidimos establecer actividades metodológicas de esta forma para el primer semestre. Una clase instructiva sobre métodos de integración analizados de la forma que les estaba comentando. O sea, cuáles son los métodos de integración, cómo introducir los métodos de integración y cuál es el tipo de ejercicio que no debe faltar y cuál es el tipo de habilidad con esas funciones con las que se van a encontrar para que el estudiante después no esté totalmente perdido porque le dimos tantas cosas que no le fijamos ninguna. Una clase demostrativa, que es una clase que da un profesor de experiencia, puede ser en su propio grupo o puede ser ante el colectivo de profesores, preferentemente para nosotros. Es una clase demostrativa en el aula de matemática 3 sobre serie de Fourier, sobre el cálculo de coeficientes, para mostrar cuáles son las integrales que más frecuentemente va a tener que resolver el estudiante y cómo se aborda, cómo se les recuerdan los métodos de integración. Y a partir de esa clase instructiva y de esa clase demostrativa, entonces dos clases abiertas, una en matemática 1 y una en matemática 3, que son las clases que imparten profesores con menos experiencia, cumpliendo el objetivo metodológico que se definió en la clase instructiva, es decir, de cómo tratar los métodos de integración a lo largo de la matemática, una directamente para métodos de integración en matemática 1 y uno para el momento en que se estén tratando ecuaciones de orden 1, la matemática 3, y una clase demostrativa, de nuevo, que pudiera ser en aula o fuera de aula, que eso ya sí toca totalmente casi al final del semestre, sobre las aplicaciones de las ecuaciones lineales de orden 2, porque en este caso ya no es exactamente, o sea, ya no tiene que ver con los métodos de integración, pero sí tiene que ver con la modelación matemática porque vamos a dar paso a lo que vamos a hacer en el siguiente semestre. Por tanto, esa clase demostrativa que debería ser probablemente no en aula, sino cómo concebir y desarrollar un seminario, por ejemplo, que es lo que acostumbramos a hacer por textos en inglés para aplicaciones de ecuaciones lineales de orden 2, para dar paso al semestre 2. En el semestre 2, la clase instructiva sería sobre la ampliación del concepto de integral, habría una clase demostrativa, y aquí sí todo inevitablemente con matemática 2, una clase demostrativa sobre integrales dobles y después dos clases abiertas con profesores de menos experiencia para integrales triples e integrales de línea, tratando de la misma forma de introducir el concepto a partir de una determinación de volumen, determinación de longitud de arco, de elementos que sean necesarios en las ingenierías posteriormente. Lamentablemente, en el mes de abril, yo vine para Colombia. Por tanto, todas estas ideas que habíamos estado valorando, pues ya yo no, más bien las estábamos trabajando para que se empezara posteriormente y por tanto no puedo hablar de conclusiones ni de resultados definitivos porque nos quedamos ahí. Pero a modo de conclusión, sí les quiero decir, cuando hablo de que cuál es la visión cultural que prima sobre el conocimiento matemático, la necesidad de ese conocimiento, su importancia en el currículo de las ingenierías, cuando se toman decisiones de cuáles son los que se imparten y cómo,
esa la redacté teniendo en cuenta lo que la semana pasada vieron en la charla sobre etnomatemática, que me pareció a mí supremamente interesante. Deben recordar que la visión cultural, esta tiene tres dimensiones: la émica, la ética y la dialógica. Y por tanto, me temo que la visión cultural que está primando es la émica de cada parte. Es decir, los matemáticos vemos esto como matemáticos, los ingenieros lo ven como ingenieros, y si no dialogamos entre nosotros, me temo que a lo mejor estamos llamados a tener cerca una nueva crisis, como la crisis de la física a finales del siglo XIX, como una crisis ahora en la formación de las ingenierías o de la educación matemática, y por eso hay que ver cuál prima y tratar de dialogar. Por eso mismo resulta necesario ampliar la discusión y quizás tener un poco más en cuenta los criterios de los matemáticos. Ya yo tuve la experiencia hace años cuando estábamos en plan C e íbamos a entrar a plan D. Tuvimos muchas conversaciones, muchos intercambios, dimos muchas opiniones y después no tuvieron en cuenta casi nada de lo que habíamos considerado los matemáticos. Y por último, la conclusión de que los docentes de matemáticas estamos llamados a hacer lo que sea, a utilizar todos los recursos que se nos ocurran, todos los recursos a nuestro alcance para hacer más comprensible y útil nuestra labor diaria de enseñanza, a la vez sin que esa matemática pierda los rasgos esenciales. Esas eran las cosas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención y por tanto, si hay preguntas ahora. Muchas gracias, profesora Rosa Isabel. Doctora, muchas gracias. Y ahora para todos, si puede deje de compartir pantalla, este, toca un espacio de unos 10 minutos de pregunta. Están abiertos los micrófonos o simplemente a través del chat, por favor. Agradecemos la presencia por acá del doctor Mauro que nos acompaña y también me parece que el doctor Juan Nápoles. No sé si se habrá ido ya. Bueno, a Mauro sí lo vi. Muchísimas No, gracias por no, estar por acá ahí. estoy. Hola, hola mi vida, ¿qué tal? Mauro no tiene el micrófono. Bien, pregunta, por favor. Si tienen pregunta en el chat lo pueden escribir o simplemente levantan. Rosy, me da mucho gusto verte. Igual mi vida, igual. Ya tú ves que nos reúne la matemática de todas Y formas. tú estás en Tunja ahora o estás? Estoy en Tunja Ah, desde qué bien, abril. Sí, qué acá bueno, me estoy, alegro sí, mucho. ya lo sé. Ay, Bien. hombre. ¿Alguna pregunta, por favor? Recuerden que tienen el chat o simplemente pueden hacer uso del micrófono. María, me da mucho gusto verte. Saludos, Mauro. Ah, ¿cómo estás, Rafael, mijo? Qué alegría me da ¿Qué verte. tal? ¿Cómo estás? Bastante bien, mijo. Me alegro. Igual. Eh, Bien, ¿alguna Nápoles quiere hacer preguntar algo? No, y yo No. haré una pregunta Sí, porque doctora María. sí, al principio, profesora Rosa Sí. hizo el comentario de más o menos en este sentido, de que el objetivo de las matemáticas para ingenieros ha sido el desarrollo del pensamiento algorítmico en los estudiantes. Y me gustaría no volviste al tema. No sé si es porque crees que ya es una etapa superada, pero si no está completamente superada la etapa, me gustaría mucho que definieras lo que quieres decir por pensamiento algorítmico de los estudiantes. Profesora, aparecía en aquel objetivo enorme que tomé de un programa que después de todas aquellas cosas que hablaba también del desarrollo del pensamiento algorítmico. O sea, no venía desde la ingeniería ni venía sobre algo. Por el contrario, me parece que en ese objetivo eh, declarar que se centra en el desarrollo del pensamiento algorítmico también va a resultar un poco estrecho, porque lamentablemente los problemas que están apareciendo cada vez son más complicados y por tanto el hecho de
de tener una vía de solución que me diga, hago esto y después hago esto y después hago esto y al final, después de una cantidad finita de pasos, voy a llegar a tal resultado, eso cada vez es menos probable que ocurra. Por tanto, parte de los problemas que tenemos es justamente que la matemática que nosotros estamos dando, que como dice una persona que, bueno, muchos de los aquí presentes conocemos, el doctor Mariño, que estamos dando la matemática del siglo XIX todavía, estamos centrándonos en el desarrollo del pensamiento algorítmico porque se supone que estamos sentando las bases para que después alguien utilice recursos de búsqueda, utilice técnicas heurísticas, pero lamentablemente parece que todas esas cosas se están quedando más o menos como que en terreno de nadie. Pero no creo que a ver, hay dos cuestiones aquí. Me temo que por una parte no podemos prescindir de esos procedimientos algorítmicos, pero de alguna forma habría que encontrar y poner ejemplos donde se muestre que solamente con esa variante no vamos a resolver los problemas. Que hay que tener un pensamiento un poco más divergente, un poco más saliéndose de lo trillado, porque es que los problemas que están apareciendo ya no son para soluciones que tengamos prehechas y cada vez van a ser menos así. No sé si les respondo a la pregunta, profesora. No, bastante, gracias. Le agradezco mucho. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, de paso, le agradezco muchísimo haber dedicado esta tarde a nosotros a compartir un proyecto que me parece bastante interesante y creo que a dirigirse a inquietudes que tienen muchos profesores universitarios, no solamente en este momento, sino desde hace buen rato. Ah, y me parece interesante los planteamientos que ha hecho y me gusta. Hay una pregunta. Sí, Entonces, vi salir una pregunta. De Sí, todas sí. formas, nuevamente mis agradecimientos, profesora Rosa, y miremos a la pregunta de Pablo. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a ver. está en el chat, profe. ¿La Sí, puede sí, ver? la estoy mirando. Sí, uno de los problemas que se presenta en las ingenierías se da cuando el estudiante se desmotiva al encontrarse con una carga muy grande de cursos de matemática o física. Muchos de ellos ven las ingenierías como una oportunidad de ir a laboratorios y demás. ¿Cómo enfrentar la desmotivación en esa dirección? Bueno, parte de lo que decía era que en muchas cosas me están claros para mí cuáles son los problemas, pero para mí están a nivel de preguntas y no de respuestas. Yo no tengo respuestas, obviamente. Pero justamente cuando decía de que de alguna forma hay que conseguir que el estudiante esté un poco más claro de qué se va a encontrar en la universidad cuando llegue, quizás un sistema de puertas abiertas donde el estudiante pueda ir, pueda preguntar, porque realmente con lo que uno se lee en los sitios no tiene para nada idea y por eso dice eso mismo, ¿para qué me hace falta la matemática? ¿Para qué esa matemática? ¿Para qué estoy dando esto? El punto es que si yo tengo que dar, por ejemplo, si tengo que dar el concepto de integral definida, tengo que andar 3 kilómetros hasta llegar al punto en que voy a empezar a hablar de integral definida. No puedo empezar a decirlo en ese momento. Y nos está pasando también lo siguiente. Ocurre que el estudiante está mucho más motivado y mucho más interesado para ir a un laboratorio y para hacer las cosas y para ya tengo la solución del problema. Y en la vida, lamentablemente, las cosas no son así. Entonces, este es uno de los tantísimos problemas para los cuales no tengo respuesta. Pero hay que investigar en eso y hay que hacer propuestas y hay que hablar sobre estos temas, porque a veces cuando uno escucha a una persona diciendo algo, dice, caramba, a mí me está pasando lo mismo. Y por tanto, no es mi problema. Y si no es mi problema, significa que hay que dedicar un poco más de tiempo. Gracias, profe. Gracias, profesora Rosa Isabel. ¿Alguna otra pregunta? Doctora María. Sí, tengo mi pregunta de siempre, Osvaldo. ¿Qué nos espera la semana que viene? Bueno, la semana que viene tenemos la grata presencia del profesor Francisco Javier Díaz Palomar de la Universidad de Barcelona, España, y hasta el momento no nos ha enviado el tema, pero va a hablar sobre formación de profesores en la educación matemática universitaria, algo así. Bueno, muy bien, muy bien. Pues gracias a todos por asistir. Me gusta mucho pertenecer a esta comunidad de los miércoles en las tardes
Me parece un espacio muy enriquecedor. Mucho gusto de ver a Mauro y a Juan Eduardo y otros amigos que han vuelto a aparecer por esos lados. Ok. Y no más, hasta la Claro. semana que viene. Y nuevamente, gracias, profesora Rosa. Muchas gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. luego, ¿sí? Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Chao. Chao, Nápoles, chao, Un Mauro. abrazo para Chao. todos. Un abrazo. Encantada de Abrazo. verlo. Pásame un poquito de café para acá.